Hola, ¿qué tal? Estamos en la 7ª edición del podcast Diario de A Bordo, que se emite en Flaxo Radio, en el que se difunden resultados de las investigaciones que se realizan en Flaxo, Ecuador. En esta ocasión vamos a compartir hallazgos del estudio que se ha llevado a cabo para la DBB acerca de política de iniciativas de educación para personas jóvenes y adultas en situación de movilidad humana. Este es el 5º episodio de una serie de 6 podcasts, ya estamos al final casi, que se realizarán entre septiembre y noviembre de 2025, en los cuales se entrevistarán algunas de las instituciones y organizaciones que muy amablemente nos ayudaron en la recogida de información. Entre estas se ha considerado entidades del gobierno central, del gobierno seccional, organizaciones de la cooperación internacional, ONGs y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con personas migrantes. Esta diversidad de actores nos permitirá contar con una mirada contrastada y territorial sobre la situación de la educación para personas jóvenes y adultas migrantes. En este programa les acompañaremos quien les habla, Diana Santos, y Soledad Coloma, consultoras de Flaxo, Ecuador. Como entrevistado, contamos con la presencia de Juan Samaniego, director ejecutivo del Centro de Desarrollo y Autogestión de IA. Hola Juan, gracias por estar aquí. Hola Dianita. Y bueno, para empezar la entrevista sería importante, Juan, que por favor nos indiques acerca del DIA justamente, ¿no? Cuéntanos cuándo se creó, hace cuánto tiempo están, tengo entendido que es una organización ecuatoriana, ¿no es cierto? También trabajan con poblaciones en movilidad humana, ¿no es cierto? Y los ámbitos de trabajo en donde ustedes se desempeñan y las poblaciones también con las que trabajan. Sería interesante que nos digas. Bueno, muchas gracias por la invitación, Sole, Dianita, qué gusto estar con ustedes, gracias a Flaxo. El DIA, Desarrollo y Autogestión, es una organización no gubernamental ecuatoriana, ya tiene bastantes años, 1988, ya tiene casi 35 años, que nace de las preocupaciones que la sociedad civil tenía en los años 80. Somos una organización ochentera, es decir, vinculados a los temas sobre todo de desarrollo local, desarrollo rural. Entonces, en ese sentido, el DIA nace como una entidad vinculada a temas productivos y a temas de desarrollo local, como decía, y por otro lado a la vertiente que de alguna manera marcó los años 90, que constituye el tema de los derechos, sobre todo de los derechos de los niños y niñas. Entonces, como todas las organizaciones de esa época, nos inscribimos en esos dos como andariveles, y en materia de derechos, DIA a lo largo de los años y desde su inicio obviamente se fue como especializando en temas de educación, salud, protección integral, prevención del trabajo infantil, ¿no? Siempre dentro de esta lógica de los derechos. Y en el proceso, ¿no es cierto? En el proceso fue como ubicándose fundamentalmente en atender a aquella población que se encuentra en situaciones más complejas, donde las brechas están absolutamente más asentadas, y donde, digámoslo en otro sentido, donde no llega el Estado y el conjunto de sus servicios. Entonces, DIA se ha configurado a lo largo de los años como una entidad que trabaja en estos dos ámbitos, ¿no? Y que desarrolla propuestas, metodologías en territorio, y luego busca, y esto es una parte fundamental de la institución, busca levantarlas a nivel de política pública. Trabajamos junto a los ministerios, que es lo más complejo, trabajamos junto al Estado, siempre en esta perspectiva, ¿no? De poder escalar las diferentes innovaciones o metodologías que vamos desarrollando. El DIA, a partir de la primera década de los 2005 más o menos, ¿no? Exploró la posibilidad de participar en convocatorias internacionales, y es así como estuvimos durante 7 años con oficinas en Bolivia, donde desarrollamos algunos proyectos. Tenemos actualmente una oficina en Perú que tiene más de 10 años, igualmente desarrollamos proyectos. Hemos trabajado en Paraguay, Colombia, y además tenemos una oficina desde hace 7 años más o menos en la Argentina. La
casa matriz, llamémoslo así, es Ecuador. DEIA es una organización ecuatoriana que trabaja en la región y nos inscribimos dentro de una lógica de cooperación sur-sur. Algún rato me comentaste que, bueno, el DEIA se empezó a interesar por la población en situación de movilidad humana en determinado momento, y eso es justamente lo que nos gustaría que nos pudieras compartir. ¿Cuándo empezó este interés y, obviamente, por esta población, en qué territorios se empezó a trabajar? ¿Y qué nos puedes decir del trabajo con niños, niñas y jóvenes hasta los 17 años, si me equivoco, 17 años y piquito, inmigrantes que han debido dejar sus estudios y que buscan mejorar sus condiciones de vida? Vamos primero por lo que creo que nos sucedió a varias organizaciones, ¿no es cierto? A partir de la aparición ya con fuerza, la explicitación de los movimientos migratorios, posiblemente a partir del 16, 17, sobre todo del tema Venezuela, ¿no? Eso evidentemente trajo secuelas en el conjunto de servicios sociales fundamentales en el país, salud, educación. Y evidentemente nos topó a las ONGs. Es decir, antes del fenómeno migratorio, sobre todo venezolano, no se veía, obviamente había habido algunos otros fenómenos migratorios, pero no se había visto con claridad la presión que significó, obviamente por la dimensión de ese flujo muy migratorio, sobre los servicios públicos como tal. Entonces, la primera entrada es esa, encontrarnos con un tema que nos convocaba al conjunto de actores, sean públicos, sean de sociedad civil, que estamos inscritos en los diferentes temas. Nosotros fundamentalmente hemos trabajado en el tema de migración desde el ámbito de la educación, y por eso nos topó rápidamente. Lo segundo, tuvimos que aprender también con una urgencia impresionante. Para el 2013, 14, nosotros teníamos, o el pensamiento educativo sobre el cual nosotros trabajamos era fundamentalmente el tema de la inclusión educativa. Y eso nos llevó a rápidamente trabajar en temas de inclusión educativa con población migrante, ¿no es cierto? Y bueno, ahí nos topamos con una serie de complejidades que entiendo que luego las vamos a ir tratando como tal, ¿no? Pero la principal y quizás la más importante es que probablemente fuera de las emergencias que pueden haberse sucedido en el país, sean emergencias de tipo geográfico, calamidades, etcétera, etcétera, ¿no? Que se solucionan o que buscan una solución rápida y no pasa nada más que eso. El tema de la presión migratoria de los chicos, utilizo en el mejor sentido la palabra presión sobre el sistema escolar, no solo significaba una presión en materia formal de matriculación, sino que significaba presionar un sistema escolar cuya arquitectura es fundamentalmente estandarizada para un tipo, ¿no es cierto?, de usuario, cuando la población migrante traía otras características para poder embonar con esa oferta formal. Pongamos un caso que es el más común, ¿no es cierto? Llegar a destiempo, llegar a Quito en febrero, ¿no es cierto? ¿Qué significa llegar a Quito en febrero? Significa que hay 6 meses que estoy en la mitad del año escolar. Y los sistemas escolares, en general en la región, lo mismo nos pasa en el Perú, exactamente igual además. Conozco también el caso de Colombia y más o menos ocurre eso, ¿no es cierto? El tema de la migración presiona, ¿no es cierto?, presiona sobre los sistemas formales, y ahí encontramos una tensión grande respecto a diferentes temas, diferentes aspectos, que tienen que ver muchas veces desde el lenguaje, ¿no es cierto? O sea, los chicos inicialmente, yo recuerdo tan claramente el 20, ¿no? Lo recuerdo claramente cómo los chicos no pasaban el año porque en la prueba las ponían, no me acuerdo del término, ¿no?, pero en las pruebas de admisión al sistema escolar
escolar les ponía la palabra guagua en vez de chamo. Desde esas cosas, ¿no es cierto?, que parecen absolutamente insignificantes, ¿no es cierto?, hasta no se diga, tengo 14 años, pero no tengo libreta de calificaciones, la dejé en Caracas, ¿no es cierto?, no tengo, por lo tanto, algo que me diga en dónde estoy, y como no tengo eso, entonces el sistema me ubica 3 años atrás. Es decir, hay un conjunto múltiple, ¿no es cierto?, de ejemplos que podrían mostrar esta tensión que hay entre lo que podríamos llamar unos requerimientos de flexibilidad, habida cuenta la condición de emergencia que significa la migración, versus sistemas estandarizados, pensados para quien tiene un conjunto de condiciones únicas y que no solo se refiere a migrantes, se refiere a otro tipo de población en el país. Esa tensión me parece que no está resuelta en el país. O sea, podemos pensar, ¿no?, que este desafío de la migración en el sistema educativo ha llevado y ha sido en este punto favorable justamente para cuestionar esas rigideces, ¿no?, para que se flexibilice, para que haya estas oportunidades de entrar en fechas que no contemplan, que no se contemplaban anteriormente, o el tema de los requisitos, como decías, o el tema de pedido de uniformes, o incluso compra de listas de útiles también está contemplado en normativa reciente gracias a justamente las presiones que mencionas que ha ejercido la migración en el sistema educativo. Pero nosotros también, al menos en este estudio, nos enfocamos en la inclusión educativa de personas jóvenes y adultas. Entonces, es esta población que no son niños, niñas y adolescentes, que sabemos que sobre esa población sí se han hecho una serie de esfuerzos normativos, ya en la práctica es otra cosa, pero la población joven y adulta que ha interrumpido sus trayectorias educativas, al parecer, y de los resultados que tenemos en el estudio, ha quedado un poco más relegada de esta inclusión educativa. No sé si es que desde el DIA ustedes han tenido algún tipo de propuesta, no hablo solamente de educación formal, ¿no es cierto?, en el sistema educativo para esta población, sino otro tipo de experiencias, sea tipo de formación profesional, capacitaciones, o no sé, algún otro tipo de proceso que incluso también les permita recuperar o retomar estas trayectorias truncadas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso? Chévere, Sole. Sobre lo primero, que me parece súper importante la reflexión con la que introdujiste esta parte del diálogo, ¿no? Evidentemente, la migración y la presión sobre los sistemas escolares visibilizó lo que tú muy bien señalas, es decir, visibilizó una arquitectura educativa que no se compadece con la diversidad, ¿no es cierto?, llamémoslo así, de usuarios de los servicios educativos. Hace 60 años, hace 80 años, a la escuela, al colegio, iba la clase media para arriba, ¿no es cierto? Es decir, todos tenían papá, mamá, casa y perro. Es decir, todos tenían una condición estándar que te permitía construir una arquitectura educativa que significa un currículo, unos procesos, un sistema de promoción, ¿no es cierto?, único y estandarizado. En primero aprendes la A, en segundo la B, en tercero la C. Pero ocurre que en los últimos 60, 70 años, ¿no es cierto?, no solo que se amplió la base de quienes acceden al sistema educativo, ¿no es cierto?, sino que se ampliaron las diversidades que presionan sobre los sistemas escolares. Entonces, ahora, ¿no es cierto?, conviven en las aulas, ¿no es cierto?, diferentes y diversas situaciones y frente o en un contexto de sistemas escolares tremendamente estandarizados, ¿no es cierto?, pensados para un tipo de población. Ejemplo, horarios. La escuela empieza, o el colegio empieza, para irnos refiriendo a los jóvenes, me invento, de 8 a 2 de la tarde. ¿Y qué pasa con los chicos que están en edad escolar, que trabajan? Esa problemática no estaba hace 50 años, porque los chicos que trabajaban ni siquiera
entraban a los sistemas escolares. Ahora que hay una presión, ahora que se amplió la base y donde a nivel de los chicos debemos estar cercano a un 78% de chicos en edad escolar que están dentro del sistema educativo, y por lo tanto la diversidad es inmensa. La diversidad es inmensa, pero el sistema es el mismo. La camisa es el mismo, ¿no es cierto? Y las demandas son distintas. Eso pues en respuesta o reflexionando sobre lo primero que preguntaba. Sobre lo segundo, y aquí me voy a detener fundamentalmente en el tema de adolescentes y jóvenes. Adultos nosotros no hemos explorado en esta materia, en materia de migración, o no hemos trabajado más que explorado, ¿no? En materia de adolescentes y jóvenes, también efectivamente, ¿qué le pasa a un chico, ¿no es cierto?, que a los 15 años deja Caracas o cualquier ciudad de Venezuela y empieza... Ya me he olvidado, la marcha, como suelen decir, ¿no es cierto? Y pasan todo Bogotá, y todo Colombia, y llegan a Ecuador, y etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Es decir, no es ningún misterio decir que en ese proceso que dura algunos meses, significa una acumulación de rezago, lo que se llama. Esta fea palabra, pero así la llaman técnicamente, ¿no? Uno acumula rezago. Entonces, vienes a Ecuador o llegas a Perú, generalmente, si hay chance les hablo de cómo hemos acompañado a chicos hasta Perú, a que se den cuenta la magnitud del drama, ¿no es cierto? Generalmente, los chicos que vienen con acumulación de rezago, ¿no es cierto?, probablemente muchos de ellos en los seguimientos que hemos hecho ya venían acumulando uno, porque el tema de la migración no es que mañana nos vamos, ¿no es cierto?, sino que todo un proceso de dejar y de empezar el recorrido, ¿no? Entonces eso significa que los chicos a veces acumulan 1, la mayoría acumula 2 y más de 2 años de rezago. Rezago significa tener 15 años y estar en sexto grado, es decir, ser un adolescente y tener chicos, compañeros de 11, 12 años. Evidentemente la norma plantea el derecho a la educación, pero la práctica no te da a tener 17 años de ir a tercer grado, ¿no es cierto?, por todas las condiciones que uno conoce. Entonces, ¿qué pasó? Para responder lo que me preguntas, ¿qué pasa con la población migrante, ¿no?, que es una población que en un porcentaje importante viene con rezago educativo severo? Y se encuentra con un país donde no tenemos oferta educativa, o la que hay es mínima, ya les voy a dar datos, para que los chicos puedan superar ese rezago educativo. ¿Qué tipo de ofertas? Sobre todo, en Colombia existe muchísimo, aceleradas, aceleramiento educativo, 2x1, 3 años en uno, etcétera, etcétera, que les permiten mermar el rezago y continuar su proceso educativo. Al no tener ofertas, es decir, la única oferta que existe se llama NAP, Nivelación y Aceleramiento Pedagógico, que es un programa que atiende, les doy en números redondos, 10,000 chicos por año, y el problema en el país son 250,000. Es decir, quizás en el año 3000 terminemos el tema, ¿no es cierto? Esta es un poco la perversidad, ¿no es cierto? Solo entre paréntesis, ¿no? Todo aquello que es diverso y no entra en el estándar de los servicios, todo ello pasa a ser considerado de segunda, de tercera, de cuarta categoría, casi siempre en los imaginarios de la construcción técnica desde los ministerios de educación. Cierro paréntesis. Entonces la población se encuentra, ¿no es cierto?, con un rezago severo, pero no encuentra la posibilidad de mermar o eliminar ese rezago educativo. Entonces, o tienen que perder 2, 3 años y entrar al grado que ya lo hicieron hace tiempos, o simplemente dejar de estudiar. El país tiene un problema enorme en materia de rezago educativo, enorme, ¿no? Hablar de 250,000 chicos, es un dato de UNICEF de hace 2 años, es una estimación baja todavía. A nivel de las encuestas de condiciones de vida, uno puede llegar a pensar que estamos hablando de un tema de 400,000 chicos, etcétera, en el país que están con rezago severo. El problema es que no los vemos, pero existen
como tal, pero nadie los ve. Y cuando esos chicos se acercan a los sistemas escolares, son chicos que ya tienen una socialidad distinta, son chicos que tienen experiencia de calle, son chicos que muchas veces han acumulado o ya tienen compromisos de pareja, son padres, son madres, etcétera, etcétera. Si tienen unos imaginarios distintos, ¿no es cierto? Los sistemas escolares no se corresponden a esos requerimientos y a esas necesidades. Ejemplo, lo que tú me estás preguntando, los temas de capacitación ocupacional. Aquí hay un cambio notable que se vuelve agudo en la población migratoria, un cambio notable, es una forma de decir, quizás no tan justa, ¿no? Respecto a lo que ha sucedido antes. Yo recuerdo bien hace el programa del municipio que se lo hizo el 2010, en ese programa del municipio de Quito, igualmente de atender a los chicos que tenían rezago severo, haciéndoles un 3-1, ¿no es cierto? Esos chicos rápidamente buscaban el servicio para poder reinsertarse en el sistema y seguir. Hoy día no es así. Y no es así porque el estar fuera del sistema escolar no significa estar en la cama viendo YouTube, ¿no es cierto? Significa, en muchísimos casos, estar peleándole a la sobrevivencia diaria. Entonces, si tú me dices, dejaste de estudiar hace 3 años, aquí hay un 3-en-1 para que luego te reinsertes y sigas tu periodo, ¿te interesa? Es 1 año, 5 horas diarias, 6 horas diarias, periodo escolar. El chico ahora te responde, claro que me interesa, pero ¿cómo hago para vivir? Entonces, en esa perspectiva, ¿no es cierto? Lo que nosotros hemos hecho, no ha hecho la oferta del estatal pública, no logra ver esas relaciones, ¿no es cierto? O sea, lo escolar es escolar, la salud es salud, la vivienda es vivienda, es decir, los compartimentos, la fragmentación que tiene la política pública en el país es dramática. ¿Qué hicimos nosotros? Digámoslo así, ponerle un plus a nuestra oferta de 3-en-1, un plus de capacitación ocupacional. Es decir, chévere, vente, asiste durante 1 año, gánate los 3 años en 1, luego te apoyamos a que sigas estudiando y durante estos 11 meses que vas a estar con nosotros, además vas a tener una formación en oficios, en panadería, en esto, ni sé qué, ni sé cuánto, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Lo que voy a decir no está documentado desde una perspectiva investigativa, pero desde una perspectiva empírica, cada vez que yo voy a los puntos, hablo muchísimo con los chicos, ¿no es cierto? Me convenzo que no es el NAP el primer atractivo, es la capacitación ocupacional, claro, el atractivo. Y tienen toda la razón, Entonces, evidentemente hemos explorado ese camino, es un camino clave, pero, ¿no es cierto?, no es materia de política pública. Es decir, ustedes son expertas, conocen del tema y saben perfectamente cómo operan los estados, ¿no es cierto? Pero visto en esta perspectiva se vuelve una situación perversa. Y a esto agrego quizás uno de los elementos más dramáticos, y lo veo ya en extensión más allá de la población migrante, pero creo que es importante decirlo, ¿no? Si ahora cuesta que los chicos se convenzan para reescolarizarse con una modalidad acelerada como les planteo, y hay que convencerles y ponerles la capacitación, etcétera, generalmente los chicos, y a mí me suelen decir, ¿no? Perfecto, ¿usted quiere que yo vuelva a ese colegio del que salí? ¿Eso quiere? Y ya no hay argumentos para decirles, porque tienen toda la razón. Porque cuando estuvieron ahí fueron maltratados, no aprendieron nada y les dolía la mano de tanto dictado y perversidad que tienen los temas escolares con los chicos, sobre todo chicos populares, ¿no es cierto? Entonces, esto ha creado, ¿no es cierto?, una condición que la política pública no la ve, pero que es dramático. Los chicos van perdiendo, más bien dicho, el sentido a la educación. Es decir, decirles a los chicos, ven a estudiar de nuevo, termina tu bachillerato, lo que sea, ¿no es cierto? Eso te va a rebotar en mejorar sus condiciones de vida. Regresan a ver al diploma de bachiller que sacó el primo y el hermano y que sigue 4 años sin trabajo. ¿De qué me habla usted?, nos dice. Es decir,
los chicos hay un sinsentido frente a lo educativo. Y lo peor de todo es que tienen razón. Gracias, durísima la respuesta, Juan, pero es necesario justamente evidenciar estas realidades que nos comentas, porque parte del trabajo que hemos hecho dentro de la política pública y el Estado, pues no da cuenta justamente las medidas que se toman, los programas del bachillerato técnico, que está también en la oferta EBJA de educación para jóvenes y adultos, ahora que tiene el Ministerio de Educación. Pues es otra, está concebido en un contexto que no es el que nos estás comentando necesariamente, ¿no? Entonces, gracias más bien por evidenciar la situación, por ponerla sobre la mesa con esa frontalidad y esa claridad. Y bueno, Dianita, tú continúas. De estas capacitaciones, ofertas que ustedes también les tientan para recuperar, para que se inserten en la educación, ¿cuál es la que mayor éxito ha tenido con estos chicos, de estas capacitaciones que han brindado? ¿Y por qué? Y si es que puedes decir la diferencia entre hombre y mujer también. Antes de eso, ¿no es cierto? Apoyamos a los chicos, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, uno, en reinsertarse, es decir, el llegar a Quito, pongamos el ejemplo, y encontrarse ahí, pues, ¿no es cierto? Y no saber qué pasa. Generalmente ahí viene la primera perversidad, ¿no es cierto? Consiguen domiciliarse en Carcelén y el sistema les da un cupo en Chillogallo. Entonces nosotros actuamos en que la reescolarización trate de ser lo más justa y viable como tal. 1. 2. Para los chicos que entran al sistema, trabajamos una línea diversa de apoyo escolar, es decir, apoyarles en el proceso de reescolarización. Sobre todo en todas las edades. Estoy pensando que es en todas las edades porque atrás de un niño, un adolescente, un joven migrante, hay, lo pongo gráficamente, 10, 12, 14 meses sin haber tomado un esfero o un lápiz. Entonces hay un requerimiento de acompañamiento y apoyo escolar. Y 3, brindamos servicios de aceleramiento educativo con capacitación. Aquí me ligo a lo tuyo, ¿no? A ver, aquí hay una experiencia interesante, más que una experiencia hay algunas reflexiones importantes. La capacitación ocupacional tiene algunas virtudes que a los académicos me parece que pueden interesarles por lo llamativas que son, ¿no es cierto? Porque desde los imaginarios adultos percibimos el mundo de la capacitación ocupacional desde, digamos, los compartimentos clásicos de la mecánica, de los servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la capacitación ocupacional está ligado a, primero, formas de trabajo colectivo entre los chicos. Segundo, a formas que cuestionarían los temas de discriminación sexogenéricas, ¿no es cierto?, como tal. Por ejemplo, que me preguntabas, ¿no es cierto?, nosotros lo que hacemos es preguntarles a los chicos qué tipo de capacitación les interesa, qué temas. Esta parte no te lo puedo decir en términos porcentuales porque no tengo, ¿no es cierto? Pero todas las veces que yo estoy ahí veo, ¿no es cierto? Y me toca a veces ir a entregamos un kit de materiales, etcétera. Chicos, peluquería. O sea, te cortan la barba y el pelo. Chicas, uñas y yo no sé cómo se dice, maquillajes, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es cierto? Y chicos y chicas, mucho entusiasmo por la panadería, muchísimo entusiasmo por la panadería. Entonces los servicios clásicos de electricidad, plomería en la perspectiva adulta quedan relegados en sus requerimientos. ¿Por qué? Y lo digo así también en términos de ejemplo, ¿no es cierto? Porque el momento en que una chica aprende, ¿no es cierto?, en un taller que dura 3 meses, ¿no es cierto?, buscamos los mejores personas que los puedan capacitar, los materiales, los sitios, los lugares, etcétera. Hacemos una suerte de educación dual a ese nivel, ¿no? Una chica sale con un maletín de todas las cosas y un chico sale e inmediatamente produce. Inmediatamente.
va a la Florida, donde suelen vivir bastantes, ¿no es cierto? Y en la red de amistades ya encuentro a ti, vengan nomás, y track, ¿no es cierto? Y me produce inmediatamente un capital. Aquellas capacitaciones que tienen que estar mediadas por la instalación de lo que es tan fácil decir desde acá, ¿no? El microemprendimiento, qué fácil. Es decir, desde el hacer un emprendimiento resultan más complejas. Evidentemente. Aquellas que necesitan insumos permanentes y que los chicos tienen que endeudarse para conseguir un capital semilla, nosotros no tenemos para darles un capital semilla, resultan más complejas, ¿no es cierto? La panadería, ¿no? Se capacitan los chicos en panadería porque pueden lograr una producción, digamos, local a partir de las redes que tienen, ¿no es cierto? Entonces, por aquí una tiene un horno, por aquí el otro, y se generan algo así como producciones familiares, ¿no es cierto? Que igualmente, ¿no es cierto? El pan se come todos los días. No todos los días se te daña la ducha eléctrica para mandar al técnico, ¿no es cierto? Entonces, ese mundo de exploración está, digamos, imbricado en la cotidianidad. Y a veces, a mí me da la sensación que quienes armamos los programas, no se diga la política pública, no logramos como percibir ese mundo invisible de la sobrevivencia. Entonces, armamos manuales de hacer emprendimientos como que fuera una cosa de hacerlo y ya, ¿no es cierto? Es decir, nosotros partimos de lo que los chicos nos dicen y aprendemos de ellos, ¿no? Evidentemente es insuficiente. En la experiencia que yo he visto, ¿no es cierto?, los chicos logran capitales para sobrevivir el día. Sobre todo los no acompañados, ¿no? Los adolescentes que han venido entre hermanos, primos, amigos y que no han venido con familia nuclear, que ahí eso permite tener economía familiar, ¿no es cierto? Entonces resulta muy, entre comillas, algo menos complejo la sobrevivencia de los chicos. Muy bien, muy interesante también lo que nos cuentas en este sentido. Y también creo que justo en el encuentro que fue parte de este estudio también salía a relucir pero lo que pasa es que también la población es distinta, ¿no? O sea, la población migrante, los jóvenes, no se diga la población que es más adulta y que demanda diferentes tipos también de estas capacitaciones profesionales, ¿no? Entonces, había una mujer colombiana, migrante ya desde hace mucho tiempo, que justamente más bien hacía una crítica importante, válida, ¿no?, de la oferta sobre este tipo de cursos, porque decía que van por esas ramas, ¿no?, de formación, que la panadería, que todos tenemos que ser panaderos, decía, todos tenemos que dedicarnos a la cocina o a pensarnos en meseros, y no hay una oferta diversificada. Y me parece que la persona que estuvo de Leia decía, pero nosotros ofrecemos otro tipo de formaciones como las que dices, electricidad, mecánica, y no optan. Entonces, ahí también creo que depende muchísimo en qué situación está la población, de qué edades estamos hablando, porque esta chica colombiana que te digo, ella ya había seguido el curso de panadería, ya sabía hacer pasteles y lo que necesitaba era seguir potenciando sus conocimientos, seguir consolidando lo que había aprendido para llevar a otro nivel la actividad económica que tenía. Y esa oferta no la encontraba en este tipo de organizaciones y la tenía que pagar y con costos elevados. Entonces, ahí, claro, no es la misma población que tú nos comentas, que con la que trabajan ustedes, pero es esto, ¿no? Es ver a la población, es ir hacia la población, distinguir en qué momento están, además del proceso migratorio, que no es lo mismo llegar, que no es lo mismo haber estado aquí ya 10 años, que no es lo mismo tener familia o mujer, o sea, en fin, todas las interseccionalidades que existen y que se cruzan y que tienen sus efectos diferenciados, ¿no?, en cada una de estos grupos poblacionales. Pero bueno, muchísimas gracias, porque también creo que es importante, o sea, de hecho, sí, que ver a esta juventud, ¿no es cierto?, que está tratando de sobrevivir, porque ese sí es un rasgo común que comparten adultos y jóvenes, sobre todo de poblaciones en situación de movilidad humana, esta sobrevivencia, ¿no?,
estas urgencias que les convocan y que no esperan, ¿no? Y en función de eso, pues sus estrategias de vida. Yo creo que para ir terminando, quisiéramos por favor que nos compartas algún tipo de experiencia, de anécdota, de momento con que ya nos has contado varios, pero algo tal vez más puntual que te haya conmovido, ¿no? Que te haya de alguna manera también suscitado algún tipo de reflexión y que lo recuerdes así en este momento. Si no tienes uno específico, igual puede ser otro de los que nos has comentado, así como más general. A ver, no sé, quizás una negativa y quizás una conmovedora, ¿no es cierto? Pensando en esto, ¿no? Más que negativa, digamos, ¿cómo ha sido el proceso, ¿no es cierto? Evidentemente los fondos de cooperación de donde vivimos las ONGs, evidentemente se enfilaron hacia los temas de migración y apoyo a la población migratoria desde el 16, 17 ya vinieron, ¿no es cierto?, con ese membrete, ¿no? Pero inicialmente vinieron con la tremenda perversidad de esto es para los chicos y chicas en condición de movilidad humana, no para los chicos ecuatorianos. Entonces eso significó, ¿no? Lo digo de manera ilustrada, ¿no? Que armabas, qué sé yo, un taller de capacitación ocupacional con los chicos, a ver, los ecuatorianos salgan de la fila. Es decir, esas perversidades de la política pública, pensando que o no sé qué estaban pensando, para no entrar en ese tema, en la cual hubo una discriminación, si ustedes quieren, ¿no? Que justamente hizo el efecto contrario de lo que decía el discurso de la integración, de la inclusión, del bienestar, de todos nos llevamos bien en las escuelas y colegios. Evidentemente este tipo de políticas, ¿no es cierto?, trajo consigo el efecto contrario. Respecto a muchas experiencias, momentos conmovedores, ¿no? Uno yo no lo viví, pero vivió el equipo, me parece que esto fue en Machala. Siempre que terminamos un curso NAP donde los chicos hacen un 3x1 en esa época, 3x1, esto es hace 2 o 3 años, ¿no? Luego al final hacemos un acto como de graduación, se ponen su gorrita, su capa, van con su familia, ¿no es cierto? Y es muy lindo, es muy emotivo, como una graduación de bachilleres. En realidad ellos se gradúan terminan su educación básica, digamos, ¿no? En un evento en Machala, los chicos mismos organizan con sus familias, son súper solemnes, además la solemnidad es un ritual importante a considerar, ¿no? Evidentemente, y van pasando, ellos organizan con sus profes, es súper emotivo, van pasando con el brazo del papá, la mamá, el familiar, pasan al frente, reciben el diploma, que del señor del distrito, el funcionario, el director de DIA, etcétera, van recibiendo sus diplomitas y van saliendo, ¿no es cierto? En una de esas, ¿no es cierto?, pasaron 2 chicos, 15 y 16 años me parece, el uno de gancho del otro. El uno recibió su diploma y se retiraron. A continuación pasaron los 2, también de gancho, y el otro recibió su diploma. Eran 2 hermanos que habían venido juntos sin su familia. Ay. Conmovedor. La realidad de muchos. Muchas gracias por compartir con nosotros esa anécdota, Juan. Dianita. ¿Cuándo veremos las diferentes realidades que el ser humano tiene? ¿Cuándo reaccionaremos que no somos en serie y que todo ser humano tiene su propia historia, su propia realidad, y la interseccionalidad con las trayectorias de vida te marcan, y realmente no solo a la población en movilidad humana? Agradecemos profundamente el tiempo y la apertura para compartir tu experiencia. Escuchar sobre los procesos formativos impulsados por el DIA nos recuerda la importancia de acompañar a los y las jóvenes, niños y niñas que también trabaja el DIA. Por distintos motivos vieron interrumpidas sus trayectorias educativas. La labor del DIA refleja el espíritu de la EPJA, porque ustedes también atienden a chicos jóvenes desde los 14, 15, 16 años, en su sentido más humano. Abrir caminos para que cada joven pueda reencontrarse con la educación como espacio de crecimiento, confianza y futuro, porque ahí lo que ustedes hacen de tratar de seducir a los jóvenes
que regresen al colegio a través de las capacitaciones es también permitirles ver un futuro, ¿no? Y gracias por contribuir desde el compromiso cotidiano que tú particularmente y el DEA en general y cada uno de los que hacen, ¿no? Que he tenido el chance de conocerles, a que más adolescentes y jóvenes encuentren en la formación una oportunidad para reconstruir sus proyectos de vida y fortalecer esa autonomía, inclusive estando solos. Gracias, Juan. Gracias, a ustedes, Anita, muy a amable. ustedes, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Este fue el 7º capítulo del podcast Diario de a Bordo. Nos puedes encontrar en YouTube como Flaxo Radio bajo el nombre de Diario de a Bordo. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Este contenido también lo puedes visitar en el sitio web de Flaxo Radio. Libreto y preproducción, Diana Santos y Soledad Coloma. Postproducción y realización, Javier Macasenderica. Hasta la próxima.